Muy buenas y bienvenidos a una nueva colección retro y arcade, juegos muy recomendados que están disponibles para las mejores plataformas, y voy a empezar con esta colección con un remake de uno de los grandes clásicos arcade. Estoy hablando de Toki, una aventura de acción y plataformas publicado originalmente en 1989, y para quienes no conozcan este videojuego, Toki tuvo un gran éxito en las máquinas recreativas en aquellos años, y esta nueva versión está completamente redibujada a mano por Philippe Desolé, ilustrador de mangas tan célebres como Capitán Harlock, y en 1991 ya había participado en la versión amiga de Toki, y en esta ocasión también se ha dedicado a que regresara Toki con unos gráficos muy bonitos y muy fieles al original, pero en alta definición. En lo gráfico también incluye 5 filtros, por si te gusta que el juego tenga un aspecto algo más retro, es un detalle a tener en cuenta también. Y en el apartado sonoro también ha sido íntegramente reorquestada por el compositor Rafael Guescua, con un toque más moderno, pero también podremos configurar la música y poner las versiones originales arcade. Toki es una aventura con media docena de niveles, todos ellos muy variados y con un gran diseño artístico, y sin duda estamos ante uno de sus puntos fuertes junto a su jugabilidad y dificultad. Una vez que seamos expertos en este juego, lo único que nos quedará hacer será intentar acabar los niveles lo más rápido posible. También dispone de un modo contrarreloj para poder hacer récords de tiempo, y ya de paso nos podremos picar con los amigos para ver quién ha terminado antes el juego o algún nivel en concreto. Bueno, los típicos speedruns que tan de moda se han puesto en estos últimos tiempos. La historia del juego es la típica de los años 90, donde Toki tiene que rescatar a su bella novia, que ha sido raptado por un malvado mago, y de paso convierte a nuestro protagonista en un mono muy peculiar, porque además de ser bastante cabezón, es capaz de escupir bolas para eliminar a los rivales, y junto al salto le convierte en un juego con una mecánica muy simple, pero que funciona realmente bien. Quizás echo en falta algo más de extras, ya que únicamente dispone de un reproductor de música, una galería de bocetos con el diseño de enemigos y unas ilustraciones tipo cómic de la aventura. Y esto es todo lo que nos puede ofrecer este mítico y excelente juego de acción y plataformas. Mi nota va a ser un 8,8, un remake donde respeta excepcionalmente al original y añade un tratamiento visual muy llamativo. Además, estamos ante un juego con un gran diseño artístico único y muy peculiar, pero se queda rozando la excelencia porque le falta de extras u otros modos de juego para que hubiéramos disfrutado más de este grande clásico de los finales de los años 90. Seguimos con la secuela del Retro City Rampage, el Shackdown Hawaii, un videojuego de acción estilo GTA diseñado a imagen y semejanza de los juegos retro, aunque esta vez de 16 bits. Su acción nos traslada 30 años después de los sucesos acontecidos en el juego original Retro City Rampage. Nuestro objetivo será recurrir a la extorsión, sabotaje, manipulación de mercado, recalificaciones de terreno y más para construir de la nada una megacorporación que se haga con el control de la ciudad. Podremos controlar hasta 3 personajes, pero destaca sobre todo Theo. Este viejo carca mal acabado posee de numerosos negocios que para su desgracia se han quedado obsoletos, ancladas en el pasado, y no le queda más remedio que hacer frente a dicha situación. ¿Y cómo pretende revertir todo esto? Pues bien, efectuando todo tipo de trapicheos y demás acciones ilegales, y eso incluye en extorsionar a los dueños de las tiendas, en recalificar los terrenos para construir viviendas y otras construcciones. El Shackdown Hawaii dispone de bastante libertad y el mapeado es 3 veces mayor que el Retro City Rampage. Además, la ciudad está bastante viva, con pequeños detalles muy interesantes, y dispone de más de 125 misiones principales, también de tareas secundarias o las frenéticas misiones arcades muy divertidas. Además, también tenemos la posibilidad de pilotar una amplia cantidad de vehículos, incluye lanchas motoras, y también podremos empuñar gran cantidad de armas, de pistolas hasta un lanzallamas. Y todo eso mezclado con un gran sentido del humor, con un acabado gráfico bastante agradable a la vista, destacando las animaciones de los personajes, así como el diseño
de todos los escenarios, siendo posible, por cierto, entrar en la mayoría de las casas y locales que se dan cita en la ciudad, algo de lo que no pueden presumir la inmensa mayoría de los títulos de su misma categoría. De puntos negativos destacaría un par. El primero es que el juego no innova mucho, muchas cosas ya lo hemos visto en diferentes juegos, y el mapeado es bonito pero algo limitado. Y el segundo punto negativo es que no viene traducido, y eso dificulta a veces las tareas o objetivos que tienes que hacer en el juego. En definitiva, un notable sandbox 2D muy interesante, y mi nota va a ser un 8. Seguimos con otro juego retro que se ha convertido en uno de los juegos indies más recomendables de lo que llevamos de año. Su nombre es El Gato Roboto y destaca por una cuidada representación visual monocromática con mucho sentido del humor, pero sobre todo su punto fuerte es lo jugable. Una gran fluidez y eficacia en los movimientos y sobre todo una gran sensación de progresión que nos enganchará hasta terminar el juego. Nuestro protagonista es Kiki, un simpático gato que como buen gato siempre la está liando. Mientras su amo viaja hacia una nueva misión interestelar, no se le ocurre otra cosa que posarse sobre el teclado y forzar un aterrizaje en un planeta desconocido. La nave se queda atascada y el amo de Kiki queda atrapado en su interior. ¿Cuál es nuestra misión? Por supuesto, dejarlo todo en manos del felino, al cual controlaremos para encontrar la manera de salir de ese lugar. El Gato Roboto es un juego que hace homenaje al clásico Metroid, una aventura de acción con gran variedad de situaciones y una muy buena sensación de progresión, muy interesante en la exploración y unos combates desafiantes. Su duración no es más de 4 horas, pero es el típico juego que te engancha hasta terminarlo. Además, su precio-calidad está muy bien ajustado. Mi nota va a ser un 8,8, un gran juego y que recomiendo a que prueben a jugarlo. For as long as we could remember, this is how it has always been. Continuamos y otro juego que me ha sorprendido mucho es el Dark Devotion, una mezcla entre el Dark Souls y el Dead Cells, típico juego de ensayo y error, donde poco a poco deberemos de ir aprendiendo de nuestros errores, ya que morir será al principio una constante. Cuando llevamos ya unas cuantas muertes, iremos aprendiendo las mecánicas del juego a la fuerza para convertirnos en un jugador mucho más preparado para superar los desafiantes retos que nos presenta el Dark Devotion.
También, mediante los puntos de experiencia que obtenemos con las muertes de los enemigos, podremos poco a poco adquirir nuevas habilidades que nos permitirán movernos más deprisa, consumir menos energía y ser más hábil con las armas y escudos. Otro aspecto llamativo es que algunos enemigos nos darán sus armas, y en cofres podremos conseguir vendajes, mejoras para nuestro equipo y hasta orbes para mejorar nuestro vigor. Dark Devotion despliega una envolvente narrativa plagada de detalles que desvela una sombría historia sobre tu irresistible vocación por la religión templaria. A lo largo y ancho de 4 mundos únicos, cada uno de ellos con sus propios entornos muy detallados, y lidiando con oscuros enemigos y maléficos jefes cuyo principal cometido es destruir tu alma y condenarte para siempre. En definitiva, Dark Devotion es un juego bastante desafiante para jugadores pacientes que busquen una gran experiencia, aunque puede ser algo frustrante o tedioso en ciertos momentos, pero que gustará a todos esos jugadores que les gusten juegos como el Dark Souls. Mi nota va a ser un 8,5. Y nos vamos ahora con una de las joyitas que podremos encontrar en Steam, y Reventure es una de ellas. Por fin ya está disponible en su versión definitiva, a un precio muy reducido, y encima lo ha creado un estudio español independiente malagueño, llamado Pixelato. Reventure es un juego de plataformas de acción y habilidad no lineal, con sencillos gráficos pixelados y con 100 finales diferentes y con una propuesta jugable realmente original. Concebido por sus autores como una especie de libro que te elige tu propia aventura, con la forma de un plataformas 2D. Nuestro protagonista tendrá el papel del típico héroe que ha de rescatar a la princesa, pero lo que parecía un guión típico de los juegos de los años 80 se convierte pronto en una aventura atípica, en el que el propio juego nos incitará a probar varias cosas diferentes. Cada vez que morimos empezamos la aventura desde el principio, para intentar ahora otra vez en rescatar a la princesa. Es realmente divertido morir en este juego. Reventure te hará reír en muchas ocasiones, por ejemplo puedes morir aplastado por llevar demasiado equipamiento. Incluso te puedes tropezar en una piedra y morirte. Reventure presume de incluir 100 finales diferentes según el camino que escojamos, un montón de secretos ocultos, contenidos desbloqueables y una banda sonora formidable. En definitiva, un juego muy recomendable para jugar en este año, pasas muy buenos ratos con él y mi nota va a ser un 8,5. Continuamos con un divertido juego de plataformas y acción arcade llamado Splasher, donde necesitaremos de bastante habilidad, agilidad, velocidad y buenos reflejos si queremos tener éxito en esta aventura ambientada en una fábrica de pinturas.
Nuestro protagonista es un joven trabajador de la fábrica y su misión será rescatar a los Splashers que están siendo conducidos a su perdición por el malvado jefe. Sin duda, el punto fuerte del juego es su jugabilidad. Tiene unos controles muy precisos y son claves para convertir el juego en un plataformas muy frenético y divertido. El apartado gráfico también destaca, gráficos como dibujos animados y con un diseño de niveles muy acertado. Su dificultad va creciendo como es habitual en los juegos de plataformas y el apartado sonoro también está a gran altura, con muy buenos efectos sonoros y una banda sonora instrumental bastante interesante. En definitiva, un excelente plataformas divertido con una gran jugabilidad y mi nota va a ser un 8,5. Continuamos con una gran colección que podremos encontrar tanto en PC, PS4 y Switch. Es el 40 aniversario de SNK y en esta gran colección se centran en los grandes clásicos de SNK de los anteriores de la era Neo Geo, clásicos arcades y de consolas hasta 1989. En esta colección contiene los siguientes juegos: Alpha Mission de 1985 en su versión arcade y consola, Athena de 1986 en su versión arcade y consola, Beastbusters de 1989 en su versión arcade, el Bermuda Triangle de 1987 en su versión arcade, Chopper de 1988 en su versión arcade, Crustalis de 1990 en su versión consola, la NES, Fantasy de 1981 en su versión arcade, Guerrilla War de 1987 en su versión arcade y consola, Ikari Warriors de 1986 en su versión arcade y consola, Ikari Warriors 2 Victory Road en su versión arcade y consola, Ikari 3 de 1989 en su versión arcade y consola, Iron Tank de 1988 en su versión consola, el Match Mobile de 1983 en su versión arcade, el Ozma Wars de 1979 en su versión arcade, Paddlemania de 1988 en su versión arcade, O de 1988 en su versión arcade y consola, el Prehistoric Isle de 1989 en su versión arcade, Siege Soldier de 1987 en su versión arcade, Search and Rescue de 1989 en su versión arcade, Sasuke vs Commander de 1980 en su versión arcade, Street Smart de 1989 en su versión arcade, Time Soldiers de 1987 en su versión arcade, el TNK-3 de 1985 en su versión arcade, Vanguard de 1981 en su versión arcade, y el último, el World Wars de 1987 en su versión arcade. En definitiva, una excelente colección de grandes clásicos de los 80 y encima viene con un contenido extra excelente, como un museo con la historia de cada juego, flyers, anécdotas, folletos de publicidad utilizados en aquella década, incluso contiene bocetos secretos de SNK y también guías. Pero eso no es todo, aún hay más. También incluye las bandas sonoras de los juegos. En fin, una gran colección para coleccionistas y mi nota va a ser un 9.
How are things on your end? No changes. How long will this take? Raise the dosage? Probably go home once in a while. Like they'll let any of us at this point. Y vamos a terminar con el Dead or Alive 6, que se ha convertido en uno de mis juegos favoritos de lucha. Y esta sexta entrega, la verdad que me está pareciendo muy buena, un título continuista que siguiendo siendo fiel a la jugabilidad de la serie Dead or Alive y que tiene un gran acabado tanto visual como sonoro. Un juego realmente completo y que nos ofrece multitud de personajes con los que saltar al ring, una generosa variedad de arenas, modos de juego para todos los gustos y muchas opciones de personalización para los personajes. With me? Really? That'd be amazing, Marie! Yeah! Contact successful. Para mi opinión es un excelente juego de lucha 3D y mi nota va a ser un 9. Como siempre suelo hacer en estas colecciones, el último juego os dejo con un pequeño gameplay y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! We fight! I will. Fight on!